vamos a poner nostálgicos con el asunto este de la reelección presidencial. ¿Consolida la democracia? ¿No? Hay quienes dicen que hay que evitar actores políticos mucho tiempo en el poder porque contamina, porque hace menos perfecta la democracia. Otros dicen que por qué no, si es el deseo del pueblo. Este es el debate. Pondremos nomás el poto a la jeringa, como dicen. ¿Qué pasa con esto de la reelección que estamos en pleno debate? Comencemos con lo general. La reelección. Un actor político, un líder o una líder en el poder, ¿es un factor que va a desportillar la democracia? ¿Y qué pasa con el deseo de los votantes? Les lanzo la más facilita. A ver. ¿Tú quieres empezar o quiero No, tú, adelante, adelante. Dale, a ver, lo que pasa es esto. Estaba checando un texto de Mariana Llanos que habla sobre los quiebres institucionales o presidenciales en Latinoamérica. Ella lo analiza básicamente desde 1996 en toda Latinoamérica hasta el 2022. Ese es su corte. Tiene un capítulo, es el tercer capítulo en este libro, en el que habla de, a ver, ¿qué pasa con las reelecciones? Las reelecciones, para que se modifiquen, tienen que pasar por mandatos populares bastante fuertes. O sea, tienes que involucrar a la ciudadanía. Y ella mencionaba es como unas 2 líneas nada más, en un texto totote, ¿no? Dices, vaya, tiene razón. ¿Y qué es en lo que yo creo que tiene razón? Hay un marco referencial temporal que tiene la ciudadanía, las masas, lo popular, ella lo llama el marco referencial popular, sobre la longevidad, no solamente de un mandato, sino de un líder en el poder. En la medida en que ese marco referencial popular de la ciudadanía le parezca lógico, le parezca sensato que ese mandato o ese líder se mantenga en el poder, no va a tener absolutamente ningún problema con limitaciones o con posibilidades constitucionales. ¿A qué me refiero? Porque esto es lo que pasa. Son constituciones, son las constituciones las que te definen. Es esta tiene restricciones. De que son 6 años. La diferencia de la cultura política latinoamericana que tenemos, digamos, 5. México se hace muy sensato que sea un. Listo, 6 años es harto tiempo para aguantar a cualquier persona, te lo puedo decir. Terminan los 6 años, alas y buen viento y nunca más. Claro, pero tiene una gran posibilidad, el dedazo, que puede elegir quién es su sucesor. En México, quieraslo o no, la cultura política implica que mi mandato, digamos, si es mi mandato, yo al momento que estoy por terminar mi mandato tengo que entender que tengo que tener un sucesor. Y ese sucesor se la juega, además, en lo que son las urnas. Hay otras restricciones, que es las que te dicen tu mandato. Normalmente esto ocurre cuando son mandatos de 4 o 5 años. Haces un mandato, puedes ir a una reelección y después, pasado un mandato, puedes volver. O sea, hay una idea de una especie de paréntesis. De dar un aire, ¿no? Que también hay otros países en los que dicen, ahora eres presidente, no hay reelección inmediata continua, pero puedes ser reelecto después de que también hay ese paréntesis. Entonces tú puedes mover el paréntesis. Lo que no puedes hacer es agarrar y decir el paréntesis, mira, yo hace ahora y de aquí a 20 años recién podría ser. Eso no tendría mucho sentido. Entonces, es lo que decía. Hay un marco referencial temporal de la ciudadanía y hay un imaginario. Hay un imaginario hay un imaginario popular de cuánto puedes durar y cuánto te puede aguantar. Y por otro está lo que es el diseño constitucional. Y con esto voy a cerrar porque César sabe mucho de esto. El problema que tenemos en Latinoamérica, que eso es lo que Oscar me dijo, chécate las constituciones latinoamericanas. Y dije, no hay tiempo hasta mañana, pero eres. Entonces, ¿sí? Hay un texto muy interesante que habla de la longevidad, no de los mandatos y los mandatarios, sino de las constituciones. Y fíjate este dato. En Latinoamérica, desde el momento de nuestras independencias, 1810 pone el promedio, 1809, 1810 formalmente, hasta ahora,
Latinoamérica ha producido 250 constituciones. Europa, en un proceso similar en cuanto a tiempo, tomando en cuenta que ha vivido unas revoluciones brutales, unos genocidios brutales Europa en comparación con lo que es Latinoamérica, menos de 15. O sea que somos muy productivos de constituciones. Eso puede ser muy bueno y también puede ser muy malo. ¿Qué es lo malo? No nos tomamos la palabra en serio. El censo de las constituciones. Sí. Redactan menos constituciones o se ven enfrentados a menos situaciones de crear constituciones en Europa que en América Latina. Y bueno, es que también pasa esto. Parimos más constituciones. Parimos más constituciones porque hacemos menos política. En Europa hacen más política y en Latinoamérica hacemos menos política. ¿A qué me refiero con eso? Hacemos menos política porque la política o en pasa Europa tienen menos ejercicio de cambio. En Europa, mover una frontera. Yerko. Sí, mañana te hacen una guerra. Ahora, para no hacer precisamente eso, pactan. Y esos pactos, que además vienen de la tradición romana, tienen un mandato de ser cumplidos. En eso, los europeos se diferencian mucho con nosotros. Ahora, puede ser bueno, puede ser malo. Yo considero que, ¿por qué hacemos menos política? Porque en realidad descreemos mucho de nosotros mismos. Entonces, por eso lo que queremos hacer es, si yo no confío en César y quiero hacer una transacción con César, mi impulso latinoamericano, mi impulso latino incluso es, voy a hacer un contrato con César para saber cuáles son nuestras obligaciones. Esos somos los latinos. Pero si yo creyera muchísimo en César, supiera de sus antecedentes, de sus posibilidades para cumplir las obligaciones conmigo, pues vaya y sencillamente, hasta incluso lo que los romanos llamaban ordalías. Es un gesto simbólico y se acabó. Y es, tú cumples conmigo y yo cumplo contigo. Los latinos no somos así. ¿Qué dice don César? Lo que sucede es que la construcción de los estados y la construcción de los modelos políticos en esos estados, que son las democracias, tienen sus propias peculiaridades en nuestra región. Por ejemplo, Yerko hace referencia a México y los 6 años, y eso tiene que ver con un antecedente fundamentalmente del porfiriato, se llamó ese elemento, ¿no? Y creo que Carlos Fuentes, en La Silla del Águila, hace una descripción altamente interesante para ver cuán tóxico fue esa lógica vinculada a lo que el partido del PRI, es decir, el Partido de la Revolución Institucional en México, que detentó el poder casi 60, 70 años, básicamente con esta lógica de la sustitución por mandato del presidente, ¿no? Cuando Yerko hace esa referencia, y ahí dice muy bien Carlos Fuentes, dice, el próximo candidato a presidente tiene que tener la venia del presidente, pero una vez que es electo presidente, el primer acto es atacar a su antecesor. Esa fue la lógica política que se reiteró en México. Y básicamente la revolución que se produjo en México estuvo vinculado primero al PRD, y luego a Morena, y Morena con Andrés Manuel López Obrador, es básicamente desde el sector de izquierda y progresista que hace toda una revolución a lo que fue las corrientes conservadores y de derecha en México. En nuestro continente, en nuestra región, tenemos que ver la construcción de los estados, no simplemente vinculados como construcción de estados, sino como una primera fase vinculado a las luchas independentistas, pero la construcción de estados postcoloniales con características fundamentalmente republicanas, coloniales y raciales. Ese es un elemento que tenemos que entender y comprender en su mayor magnitud. Y el otro elemento es que la democracia como sistema político se empieza a construir recién con mucha fuerza, yo diría casi desde la segunda mitad de la segunda parte del siglo pasado, es decir, 1970, 1980, porque hasta ese momento básicamente tuvimos entre el 40, 50 y 60 emergencia de movimientos progresistas y de izquierda, incluso armados en América Latina, y la respuesta que tuvimos en nuestro país, en nuestra región, fue no simplemente los golpes de Estado, sino la importación
del fascismo y el nazismo como lógica política, como lógica ideológica de los regímenes militares en nuestro país. Porque antes del golpe de Barrientos y el golpe de Banzer en nuestro país hubo golpes militares y golpes militares muy fuertes. Y de hecho el golpe militar que se inauguró en nuestro país fue en 1828, el primer golpe que se da contra con Antonio José de Sucre, y uno de los que los lidera es el famoso Casimiro Lañeta, por ejemplo. Es decir, la historia política del republicanismo en nuestro país está vinculado mucho a los golpes de Estado, pero desde el golpe de Barrientos del 64, lo que se inaugura en nuestro país son los golpes que tienen características nazistas y fascistas. Ese es el elemento, y ese es el elemento preponderante que se impone en el continente, en Brasil, en la Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, etcétera, esa característica. Entonces tenemos que ver a las democracias como construcciones políticas. Y de hecho cuando se plantea, y tú planteas el tema de la reelección, en la Constitución de 1961, en el gobierno de Víctor Paz, en la segunda gestión del gobierno de Víctor Paz, se aprueba la Constitución, y en esa Constitución se habla de la reelección continua y también reelección discontinua por una sola vez, en la Constitución de 1961. Se da el golpe de Barrientos, el 4 de noviembre del 64, luego Barrientos, de manera hábil, queda la famosa copresidencia, conjuntamente Obando, se lanza a las elecciones, se inhabilita a muchos candidatos, y una vez que es reelecto René Barrientos Ortuño, está la famosa Constitución que viene con el constitucionalismo social de 1967, en esa Constitución ya se anula la reelección continua, lo que sí se incorpora la reelección discontinua, es decir, tiene que pasar de un mandato. Ahora, el tema de la reelección ha sido propuesto y debatido fundamentalmente y está en la propuesta del proyecto de constitución que plantea el Pacto de Unidad y lo plantea a la Asamblea Constituyente el 2007. Porque la Constitución se inaugura en agosto del 2006, pero el único sujeto que construye el tiempo constituyente del 2006-2007 es el Pacto de Unidad, y son los únicos actores que tienen la capacidad y la habilidad política de presentar un proyecto de Constitución, y en ese proyecto de Constitución que presentan, creo que es mediados de enero del 2007, ellos hablan de la reelección. Entonces, ¿y qué dicen? No, ellos hablan de la reelección presidencial, ¿no? Porque una cosa que sí hay que entender, porque mucho se sataniza la reelección, pero no olvidemos que la Constitución del 67, con las modificaciones del 94, del 2004, permitían la reelección continua a perpetuidad de diputados y senadores. O sea, había un límite para la reelección presidencial, pero básicamente la reelección de diputados y senadores era de manera continua y de manera unida en el tiempo, ¿no? En cambio, hoy en día la Constitución te limita única vez presidente, vicepresidente, pero también diputados y senadores. Es decir, te impone este hecho. Pero además, un tema de doble ética y de doble moral cuando se plantea y se cuestiona la reelección. Por ejemplo, a Evo le dicen que fue ilegal su repostulación en el 2014. Ojo. Y no te olvides que va utilizando la misma figura que se aplicó para la reelección de Evo el 2014, utiliza la postulación Rubén Costas con los demócratas en la gobernación de Santa Cruz. Es decir, a veces existe la utilización del concepto o del hecho político para beneficio en el elemento discursivo, pero también se utiliza ese elemento político para beneficio político en el momento determinado. Sin duda, en esta línea temporal hay que añadir también un factor que es en nuestros imaginarios, nuevamente, como sociedades contemporáneas, el concepto de democracia o los conceptos de democracia y la globalización de estos conceptos. Entonces, ¿es antidemocrático X fenómeno? No, le hace bien a la democracia X fenómeno. Estos debates se han globalizado en los últimos años y hay imaginarios muy fuertes que circulan sobre si la reelección le hace bien o no le hace bien. ¿Cómo pues se atornillan en el poder? ¿Lo han escuchado? La izquierda, eso hace la izquierda, sube al poder y se atornilla en el poder. Forma parte de estos
pensamientos, de estos lugares comunes también. Ustedes, Yerko, César, ¿qué creen? ¿Que la reelección como concepto le hace más bien daño o le hace más bien a la democracia? Mira, yo soy constitucionalista en el sentido de que si el diseño de las reglas del juego político te establecen la reelección continua o la reelección discontinua, cúmplelas. No hay tanto rollo en eso, ¿me entiendes? Tengo mucho problema con, así como lo dice Mariana Llanos, pero también como lo dices tú, con este marco referencial popular de la longevidad, lo que debería durar un mandato y un presidente. ¿Por qué? Porque eso está sujeto a situaciones que están muy fuera de control de lo constitucional o de lo jurídico o del andamiaje jurídico. Es decir, del pacto y la promesa de cumplimiento de obligación. ¿Por qué? Porque, como lo estábamos viendo, tú tienes, a partir del 2000 en adelante, 2002 creo que es con Lula da Silva además, Lula entra e inaugura básicamente la marea rosa, ¿no? O sea, la marea roja también, pero es la marea rosa. Y se van sumando una serie de gobiernos, a ver, le siguen los Kirchner, después de la crisis de partidos acá es Evo Morales, entra Lagos en Chile, tienes Correa en Ecuador, tienes Chávez desde el 2002 en Venezuela. ¿No? México era así como que algo muy raro, porque es todo lo de... Porque nada te ha garantizado que no esté el PRI, que no sea priismo, más o menos. Ya. Y claro, hay una... Es lo que se llama, lo deben haber vivido ustedes, lo deben haber analizado, pero se llama el viento de cola positivo para las commodities latinoamericanas. No te olvides que después de todo somos países sumamente extractivistas. No somos países mega industrializados, sino dependemos de lo que es extraer nuestros recursos naturales, de ahí también el riesgo que lo veía Salazar y lo proyectaba así, en su viñeta. Entre el 2000 hasta prácticamente el 2016, ese viento de cola de las commodities acompañó básicamente a que el extractivismo de nuestro modelo económico ayudara también, o sea, se ha ayudado con dos cosas que son muy interesantes, que sí hay que reconocérsela a esta izquierda, a esta marea rosa. La distribución o la redistribución de los recursos y la inclusión, tanto material como simbólica, de grandes capas de la sociedad o de las multisociedades latinoamericanas dentro de lo que es la idea de progreso. Ahora fíjate que en todo este proceso, entre el 2000 hasta el 2016, en Brasil has tenido una serie de sucesiones. Lula, Dilma. A partir del 16 ya es mucho más complicado porque ya no hay un acompañamiento de los precios de nuestros recursos naturales, ¿cierto? De los que dependíamos, fundamentalmente. Y es ahí donde se empieza a dar más o menos la ola de cambios. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, en su marco referencial popular de longevidad, dice, no, ya no lo quiero este. Pues no viene así. ¿No? No viene tan así. No, claro, sí, fíjate. Es que uno, a ver, a partir del 16, no. Pero fíjate, a partir del 16, no, esa lectura ¿dónde tienes los cambios más fuertes? No, estás en esa lectura tienes equivocada. en Brasil y obviamente lo tienes también en Venezuela. Las ciudadanías ya empiezan a cambiar al respecto de con quién quieren estar. No, es que... ¿Y quién quieren que los administre? Espérate, porque esto es muy importante que yo se los aclare, porque de lo contrario vamos a entrar a si es gustos o disgustos. Además, lo han estudiado, Omar Coronel y otros más hablan de cuando pasas del optimismo organizado a una especie de desesperación fragmentizada, más o menos, que es lo que ha pasado. Fíjate cómo el gobierno de Boric empieza, los últimos años del gobierno de Piñera en Chile, entre el 18 y el 19 empiezan a tener golpes muy fuertes. Porque es como que no lo queremos, no queremos el modelo, queremos otra cosa. Lo mismo le pasa a Dilma. A Dilma hereda básicamente una especie de negación de qué es lo que estaba pasando con el sistema económico en Brasil. Lo mismo ocurre en Centroamérica. Fíjate que a partir del 18 en adelante, las grandes manifestaciones ciudadanas empiezan a darse básicamente precisamente desde ese periodo. ¿Qué quiero explicarme con eso? Las constituciones les dijeron, hay estos límites, muchachos. Fíjate, Argentina, que es el otro país también del Cono Sur, que hace el cambio. Pasas de Cristina, que tiene a Scioli como su candidato, y a Macri candidatea con Scioli y gana Macri, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que la tentación es no cumplir la Constitución y utilizar autoridad con metapoderes constitucionales, que son tres fundamentalmente los que puede recurrir un presidente que no quiere irse,
o de una sociedad que quiere que se vaya el presidente, pero fundamentalmente el presidente, puede utilizar el tema de lo que es el uso de su partido, es lo que se llama la calle, puede utilizar a la burocracia, porque la burocracia administrativa también puede rechazar la salida de un presidente o puede forzarla, y obviamente también las cortes, los grandes tribunales. Y es ahí donde, como tú dices, sí hay una afectación muy fuerte a la democracia. Lo que sucede es que tienes una lectura desde el vidrio sobre la política y no desde la realidad, ¿no? Y no desde la realidad. En el caso de Brasil, por ejemplo, lo que nosotros hemos vivido en nuestra región, y hay que reconocer, y con mucha firmeza y con mucho valor político, la conquista de la democracia en América Latina y en Potosí es producto fundamentalmente de la organización sindical y de la izquierda, ojo, no de la derecha. Brasil o Potosí No de la también. derecha, así con mucha claridad. La democracia tiene nombre y apellido. Y los creadores, constructores y conquistadores de la democracia son las organizaciones sindicales, obreras, campesinas y la izquierda. Eso hay que afirmarlo con mucha claridad. Segundo elemento, ¿contra qué tipo de gobiernos se producen los golpes de Estado en el siglo pasado y en este siglo? Contra gobiernos de izquierda y progresistas, no contra gobiernos de derecha. Ojo, ojo. Eso hay que ser también muy claros. ¿Cómo logra ser destituido Dilma? No es destituido Dilma porque hay un cansancio social en Brasil. Lo que sucede es que en Brasil se organiza primero un juicio, lo que se llama el famoso lawfare, contra Lula, ¿no es cierto? Y se llega al extremo que el juez que encarcela, condena a Lula. Sale luego posteriores grabaciones con el fiscal, le da la orden cómo tiene que plantear el fiscal la acusación para que exista la sanción. Y ese juez llega a ser ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Pero además, ojo, la destitución de Dilma viene acompañado de un impeachment, es un juicio político en el Parlamento, ¿no es cierto?, acusado por una transferencia administrativa. Entonces, ahí interviene el Poder Judicial, el brasilero, para condenar penalmente a Lula y luego para destituir a Dilma Rousseff. Entonces, acá existe una intervención política, no un consenso social. No, si hay un consenso social, César, porque si así y me voy a fuese... justificar en esto. Entre el 2014 y el 2010... Déjame terminar. Es que estás obviando algo. No, déjame terminar. Pero fíjate cómo. A ver. Déjame terminar. Lo vamos a dejar, lo vamos a Déjame dejar. terminar, Ya, Yerko. porque sí Déjame tengo que hacer terminar. esa Déjame terminar, aclaración, ¿no? es peligrosa. Porque la cualidad de Lula ha sido enfrentar a los íconos del neoliberalismo y la dictadura en 3 elecciones anteriores, ¿no es cierto? La cualidad política en nuestro país es que la izquierda llegó al gobierno por decisión del soberano. En nuestra democracia se elige al presidente y vicepresidente. En las anteriores democracias, previa al 2005, lo que hacías era votar y elegir parlamentarios, y los parlamentarios se arrogaban la representación del soberano y ellos decían quién es presidente y quién es vice. Hemos llegado al extremo que el 89 elegiste como presidente al tercero y elegiste como vicepresidente al segundo. Eso era la legitimidad, es decir, ese era el sistema político que se construyó para la reproducción del poder de ese momento. ¿Y el 85? ¿No es cierto? Entonces, cuando llegamos al 2005, le damos otro valor. Bajo esa lógica y esa regla de juego, el soberano decide la elección del presidente y del vicepresidente, y eso hemos logrado constitucionalizar hoy en el país. Y volviendo a Brasil, ¿no es cierto? Lo encarcelan a Lula, lo meten a la cárcel a Lula, condenan moralmente a Dilma. Dilma pierde incluso la candidatura a senador en su estado. Y cuando el gobierno de Bolsonaro tiene como presidente o como ministro a su ex juez de justicia, hoy es senador, se filtra en las redes sociales una grabación. Lo liberan de culpa a Lula. Lula se postula y gana las elecciones. Entonces, ahí el valor de la democracia no está en el hecho político estatal. El valor político de la democracia está en la decisión del soberano como pueblo. Entonces, ese es un elemento, y cuando decía yo, siempre se afecta a gobiernos de izquierda y progresistas. Le dieron un golpe a Chávez el 2002, lo secuestraron. Hubo un intento de golpe con magnicidio a Correa el 2011, en el secuestro con los policías. Hubo en nuestra gestión intento de golpe de Estado el 2008 en Cobija Pando, y luego tuvimos el golpe el 2019.
hubo la destitución vía Parlamento al presidente Fernando Lugo, que representaba las corrientes progresistas en el Paraguay, ¿no es cierto? Y tienes una amenaza constante y permanente contra el presidente Petro en Colombia. Pero por las muertes que hubo por la constituyente en Chile de Piñera, del multimillonario Piñera, que representa a las corrientes de derecha, y pro Pinochet en Chile, ¿algo le dijo a las Naciones Unidas? ¿Algo le dije a las Naciones Unidas? O los cientos o las decenas de muertes que hubo en Perú con el actual presidente, ¿algo le dijo a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos? Entonces, lo que hace la OEA y el imperialismo es básicamente proteger, defender, proteger y defender gobiernos que tengan este sentido político. Pequeño detalle, ¿vamos a poner el intento de golpe de Zúñiga en esa lista, César? Yo tengo otro tipo de valoración. Yo creo que el tema de Zúñiga tiene que ver con una insubordinación y toma militar de la Plaza Murillo. Bueno, a ver, podemos darle una vuelta más, pero yo estoy muy curiosa de cómo seguir con este intercambio. Pero son las 12. A mí mi colega Junior Arias me va a sacar de una oreja y mi colega Jorge Barraza me va a sacar de la otra oreja porque tenemos que partir. ¿Se animan a volver mañana? Yo mañana no puedo. Yo viajo esta noche. Yo viajo esta noche. Bueno, ¿pueden la próxima volver? semana con mucho gusto. Sí, Con sí. mucho gusto. Sí. Pongamos un día, porque aquí tengo todos mis testigos. Después se van a poner orgullosos, no van a querer volver. Yo quiero volver a juntarlos. Pongan día. Además Vamos a grabar, sí. Una cosa Sí, muy porque interesante. hay temas de los que ha hablado César, Sí. que vale la pena que se vayan aclarando, pues hayan los frutos. Pero yo con lo que quiero resaltar es No, esto. primero día, por favor, no me dejen así. No, nos ponemos de acuerdo en la yo sí quiero volver porque es por el tema laboral. Sí, quiero ver el día que voy a volver aquí a La Paz. Claro, no, yo Sí. me sumo a la agenda de César. ¿De César? Bueno, Sí. entonces habrá una segunda parte. Me tengo que ir, Yerko, te regalo, pero 10 segundos. Súper rapidito, pero es para cerrar básicamente lo que tú dices. Tenemos límites escritos, prescritos por el sistema político, que son las constituciones, y ahí está básicamente el cuánto debería durar la longevidad de tu mandato. Pero también está cuánto quiere que dure tu mandato a la ciudadanía. Es por eso que en el fenómeno de Evo Morales, si tú te fijas desde el 2005 hasta por lo menos el 2018, había no 2016, hasta el 2016 había una suerte de idea en la sociedad, en el humor social de que sí debería continuar. Como te decía, las inclusiones tanto materiales como simbólicas han dado mucho peso a eso. El problema está en que tarde o temprano esas inclusiones simbólicas y materiales no son suficientes. Y ese es un problema de la izquierda, y eso no lo digo yo, lo digo Slavoj Žižek más o menos, y es que trabajamos mucho más la moral los izquierdistas antes que lo que es lo pragmático. ¿Ha dicho trabajamos, Yerko? Sí, yo soy de izquierda, yo soy socialdemócrata. Sí. Gracias, Yerko Illich. Gracias, César Navarro. Con estos dos interlocutores nos volvemos a ver, no se preocupe, yo los agarro y los vuelvo a sentar acá. Usted me dirá, Claudia, por andar hablando el teléfono de tu abuela y el forro del teléfono, no hemos dado un par más de vueltas. No, siempre hay un mañana y prometo que los traigo y seguimos con este apasionante debate.